Muy bien. Segunda parte de nuestro repaso sobre derivadas de matemática 2. Por medio de la definición de derivada que ya conversamos, se pueden demostrar cuáles son las expresiones de un montón, de las derivadas, perdón, de un montón de funciones. La cantidad de funciones derivables es infinita, por lo tanto, sus derivadas también van a ser infinitas. Vamos a tener una expresión para cada una de ellas. En particular, si la función es una constante, la derivada es 0. Si la función es la identidad, o sea, x, f de x igual x, la derivada es 1. Si es una potencia numérica de x, x al cuadrado, al cubo, a la 1/2, a la 1/3, cae el exponente y le restamos 1. Derivada de x al cubo, 3 por x cuadrado. Todas reglas viejas de matemática 2. ¿Qué hacemos cuando tenemos raíces? Simple, secundaria, las expresamos como potencia fraccionaria y aplicamos la regla anterior. No nos hacemos problemas si hay raíces. La única función que tiene expresión exactamente igual a la de su derivada es la función exponencial natural. Es la única, que es igual a su derivada, y fue toda una discusión de los matemáticos hace muchísimos años. Una exponencial general, 2 con exponente x, 10 con exponente x, número positivo distinto de 1 con exponente x, la derivada es la misma expresión, pero multiplicada por el logaritmo natural de la base. Luego, las inversas de las anteriores. La derivada de la función logarítmica natural, 1 sobre x. Y la de la logarítmica general, logaritmo en base 2, logaritmo en base 10 o logaritmo en la base que corresponda, es la expresión anterior, pero en el denominador además multiplicamos por el logaritmo de la base. Trigonométricas. Derivada del seno es el coseno. La del coseno, ojo acá, es la opuesta del seno. La derivada de la tangente tiene una expresión un poquito más complicada. 1 sobre coseno cuadrado, o lo que es lo mismo, secante cuadrado, la pueden encontrar en internet también mencionada de esa manera. Y la de la cotangente de x, menos 1 sobre el seno cuadrado de x, o lo que es lo mismo, menos la cosecante cuadrada de x. ¿Qué pasa entonces si tenemos mezcla? ¿Qué sé yo? La expresión de una función que podemos separar en términos, hay numerador, hay denominador. ¿Cómo trabajamos en ese caso? Bueno, sencillo. Si yo tengo una expresión de una función que es un número multiplicada por otra expresión, el número que multiplica, o si quieren también sirve si el número divide, no afecta y yo derivo directamente la expresión de la función. Derivada de 2 seno de x va a ser 2 por coseno de x. No me hago ningún problema por eso. Si tengo suma o resta de funciones, la derivada es separable en términos. Yo derivo cada término por separado y no me hago historia. La derivada del producto, o primera regla con rompecabezas. Bueno, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, como vamos a ver en un ejemplo dentro de un ratito. Otra, derivada de una cociente de funciones. Ojo acá, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el denominador, el divisor, el segundo sin derivar, elevado al cuadrado. Y por ahí la más complicada, la regla de la cadena. ¿Qué pasa si yo tengo una función f1 que resulta ser otra función f cuyo argumento es una función? Una función con una función adentro, por ejemplo. Función de función también se le dice. Muy bien, acá la regla es la regla de la cadena y más o menos se puede entender de esta manera. Si vos querés derivar esa función compuesta que tenés ahí, derivá la función principal sin tocar su argumento y luego multiplicás por la derivada del argumento que tenés ahí adentro de la expresión de la función. Estas son las reglas de derivación y todas tienen su demostración por medio de la definición de derivada de la que conversábamos antes. Para nosotros, esto es tema anterior, es tema de matemática 2, por lo tanto hacemos una mención. Si ustedes ven que deben repasar un poquito de esto, y bueno, a recurrir a videos de Mate 2 enseguida, o profe Alex, o el traductor de ingeniería, o Julio Profe, o Biunicos, o el portal serio que ustedes decidan para repasar. Ojo con eso, hay de todo en internet, que tienen que tener cuidado.
Vamos con un par de ejemplos a ver cómo nos va. Bueno, yo acá tengo una expresión que se parece a una fracción. Bueno, el numerador en la fracción es mi machete, u, y el denominador b. Es lo primero que hago. U es mi numerador y b corta es mi denominador. Sigo con mi machete. Para armar la derivada y necesito la derivada de uno y también la derivada del otro. Ya mismo planteamos la derivada. U'. Miremos. Separamos en términos. Ya sabemos que deriva cada término por su lado. Ese 2 no me molesta. La derivada de x suelta o función identidad es 1. 2 por 1, 2. Ese numerito suelto que está sumando ahí atrás es una constante. La derivada de la constante es 0. Vamos a poner una b. Listo. A ver, b'. El denominador resultó ser la expresión de la función exponencial natural. Y la derivada de la misma. Me queda igual. Listo. Ya tengo las 4 piezas de mi rompecabezas. ¿Qué hago yo? Armo el rompecabezas. Entonces me viene una fracción. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos, dice el machete, el primero sin derivar por el segundo derivado. Primero sin derivar por el segundo derivado. Todo sobre el segundo sin derivar elevado al cuadrado. Ahora, si tenés ganas, podés distribuir acá atrás, sacar factor común, ver si algo se simplifica, eso queda para ustedes. El planteo de la función derivada lo hicimos simplemente a partir de la regla de derivación que correspondía. No hicimos otra cosa. Luego, también tienen que tener en cuenta que si ustedes necesitan esta expresión para otra tarea que viene más adelante, y bueno, ahí sí, distribuyamos, veamos si la podemos simplificar un poco. ¿Para qué? Para que quede más simple, simplemente. A ver el ejercicio 2. Tengo una función elevada al cubo. O sea que tengo una potencia, cuya derivada la voy a buscar por acá, y una trigonométrica en el argumento, cuya derivada la voy a poner por acá. ¿Qué me dice la regla de la cadena? O regla de la derivada de la función compuesta. Derivar la función principal sin tocar el argumento. ¿Cómo te das cuenta cuál es la función principal? La de afuera, la que te encierra todo. Eso es una potencia numérica, listo. Baja y le restamos 1. Baja la potencia, no toco su argumento y le resto 1. Ya hice esta parte. Derivé la función principal sin tocar el argumento. Ahora multiplico por la derivada del argumento. Derivada del coseno, vengo por acá, el opuesto del seno. Y después, si quieren, hacer más por menos y todas esas cosas matemáticas, sobre todo si es útil para más adelante, para utilizar esta expresión para algo. Ahora, si el ejercicio es derive, a este lo largo acá y a este también. No hago ninguna de más. ¿Tá? Si yo necesito las expresiones de la derivada porque me piden más adelante que las utilice para otras cosas, ahí sí me conviene llevarlas a la mínima expresión posible. Con respecto a la división, acuérdense, más vale que el denominador no puede ser 0. Los argumentos de los logaritmos tienen que ser estrictamente positivos. Todos los denominadores tienen que ser 0. La tangente y la cotangente tenían problemas. La tangente en pi sobre 2, 3 medios de pi, 5 medios de pi. Múltiplos impares de pi sobre 2. La cotangente, ¿dónde tenía inconvenientes? 0, pi, 2pi, 3pi, múltiplos de pi. Siguen valiendo todas las reglas que sabemos para multiplicaciones, divisiones, composiciones de funciones, y cada una de esas funciones tiene su función derivada. Y recuerden siempre, el dominio de la función derivada no puede escaparse, tiene que estar incluido en el dominio de la función. Como mucho, ser igual. Pero si no, tiene que estar incluido, tiene que ser un subconjunto. En la siguiente pantalla vamos a ver ahora una noción sobre derivadas parciales.